mucho calor, muchísimo. Pues cada año más. Es la sensación en muchos puntos del país y solo acaba de empezar. El año pasado vivimos episodios así en mayo, este se adelantan a abril. Como consecuencia del cambio climático, los episodios de calor, los días cálidos, las olas de calor, pues tenderán a ser más frecuentes en los próximos años. Ante estas temperaturas, Protección Civil ha lanzado para esta semana las recomendaciones que solemos escuchar en verano. Beber más agua. Y se sale de casa cuando se puede. Algunas comunidades adelantan sus planes especiales por el calor. Hasta junio que tienen colegio se espera mucho calor. Variar los horarios de los colegios y las clases al aire libre, adelantar la apertura de las piscinas comunitarias o reforzar la vigilancia de los bosques. Medidas puntuales, pero que recuerdan los expertos, no van a revertir la situación. Este es el problema, que esto no es un pico y luego nos olvidamos, sino que tenemos que cambiar estructuras. Necesitamos zonas azules donde podamos refrescarnos, refugios climáticos. Necesitamos menos asfalto, menos coches, más agua y más vegetación. Queda mucho por hacer, cambios a medio y largo plazo y en todos los frentes para estar preparados ante un calor que cada vez llega antes. Pues efectivamente. 1.807 millones de euros, la cifra más alta que jamás en este país se ha reducido la estimación objetiva singular de nuestros agricultores y ganaderos. Una medida esperada y bien acogida que dará liquidez al sector, aunque insuficiente, dicen, para este año. Esto no tiene que ver nada con la sequía. Estos son medidas de la cosecha del año pasado. Y este año, cada día que no llueve, la situación se agrava. La sequía va a ser un desastre porque no vamos a recolectar. Las pérdidas van a ser un 100% en ese secano. Sin lluvia, el monte carece de pastos y al ganado extensivo hay que alimentarlo con piensos y pajacaros. Se nos van a acabar las ganas, los dineros y todo. Los regantes exigen aprobar un decreto de sequía que evite su ruina, que autorice pozos de emergencia y el uso de aguas desaladas y depuradas, así como exenciones fiscales a su actividad que les permita subsistir esta campaña. La sequía está generando dramas verdaderos en miles y miles de regantes a lo largo de toda España. En Lleida este mediodía se ha cerrado el regadío al canal de Urgel, dejando sin agua a 50.000 hectáreas de frutales. Solo se permitirán riegos de emergencia para evitar la muerte de los árboles, el resto al secano. Todos los partidos de la derecha arremeten hoy con el mismo tema. La ley de vivienda. A una vivienda. El tema de la vivienda. Y la misma acusación. Que la ley ha acabado siendo la ley de los ocupas. Protege a los ocupas en lugar de proteger a los legítimos propietarios. Un paraíso para los ocupas y es un infierno y es una pesadilla para los jóvenes. El PSOE dice que la derecha está tergiversando el debate y mintiendo para que no se hable, aseguran, de una buena ley de vivienda. Hay una voluntad decidida por parte de la derecha de enmascarar, enturbiar, hacer ruido en torno a una falsa realidad. Y los socios de gobierno y de investidura recuerdan que lo que hace la ley es poner más condiciones a los desahucios de personas vulnerables y solo para grandes propietarios. Es un discurso de odio a la gente humilde. Lo que la ley establece es que si quieres lanzar a alguien de una vivienda, por lo menos digas cuándo y qué día vas a hacerlo. Tampoco es una sorpresa que entre el derecho a la vivienda de los inquilinos y el derecho a la especulación se pongan de lado del derecho a la especulación. Con los apoyos ya atados, la ley de vivienda se aprobará el jueves en el Congreso. Son las protestas de anoche del sector crítico de Podemos en Asturias contra la encargada de registrar la lista electoral. Entre ellos, Jorge Fernández, elegido número 4 en primarias, pero expulsado de esa lista por la dirección del partido al tener abierto un expediente disciplinario. El ambiente se vuelve más tenso. Los críticos reclaman saber qué nombres se han registrado. Está registrada la lista que se tenía que registrar. Desde la dirección confirman que Jorge Fernández ha sido excluido y arremeten contra los críticos. Hay una operación orquestada para destruir el partido. Estas personas no son de Podemos. Estas personas tienen su proyecto en otra parte. Ellos se defienden y acusan a la dirección de saltarse lo que ha votado la militancia. Con nocturnidad y alevosía se perpetra un pucherazo contra la voluntad de las bases. Esta tarde los críticos que siguen encerrados en la sede decidirán si aceptan la lista sin su compañero o si renuncian en bloque.
Sobre las 10 de la mañana, Juan Carlos I ha salido de la clínica de Vitoria, donde ha permanecido 2 días para hacerse una revisión dental. Y de allí directo al aeropuerto de Foronda, última imagen de esta segunda visita a España antes de subir al avión privado en el que vino desde Abu Dhabi. De miércoles a domingo le hemos visto en las regatas de San Senso, siempre la misma secuencia, de la casa de su amigo Pedro Campos al náutico para embarcarse en el Bribón y regreso al mismo domicilio, siempre con la ventanilla subida y sin hablar con la prensa. Un ambiente discreto y de bajo perfil, muy distinto al del año pasado, para evitar la exposición mediática de entonces que no gustó ni al gobierno ni a la zarzuela. Esta vez el mal tiempo no le ha permitido competir en las regatas, pero según su entorno su intención es regresar con frecuencia a España. Vitoria ha sido la última parada del rey emérito, que vuelve a Emiratos Árabes, donde se instaló hace casi 3 años, en agosto de 2020. Cada generación tiene un momento en el que debe defender la democracia, sus libertades fundamentales. Este es el nuestro, por eso me presento a la reelección. Terminemos el trabajo. Las razones de Biden para postularse para un segundo mandato. Señala al enemigo. Los extremistas de MAGA se están alineando para quitarnos esas libertades básicas, refiriéndose a los aliados de Trump. Están en juego, dice, los derechos del colectivo LGTBI, el derecho al voto, todo trufado con imágenes del asalto al Capitolio o manifestaciones a favor del aborto. Y recuerda que el propósito de su anterior campaña sigue pendiente: recuperar el alma, el espíritu de este país. Hoy se cumplen justo 4 años del anuncio de la candidatura presidencial con la que venció a Donald Trump. Biden intentará convencer a los votantes subrayando el bajísimo desempleo o las políticas climáticas en infraestructuras y salud que ha impulsado como presidente, e intentará sobrevivir a las críticas por la caótica retirada de Afganistán, la inflación y las investigaciones por papeles clasificados encontrados en su oficina y en su casa, o a su hijo Hunter Biden por supuestos delitos fiscales y con armas. Los demócratas siguen pensando que es su mejor baza contra Trump, el favorito de los republicanos, así que muy probablemente veamos la segunda parte de las convulsas elecciones de 2020. Guardias fronterizos saudíes reciben a los evacuados del último barco que ha llegado a Jeddah. A bordo, más de 200 personas, entre ellas ancianos y niños, de varios países. Es el fin de un peligroso trayecto que comenzó huyendo de Jartum. Hemos pasado más de 20 horas en este barco, comenta este evacuado libanés. Cuando logramos salir de Jartum vimos muchos tiroteos, recuerda este otro ciudadano saudí. Con el alto el fuego, países de todo el mundo aceleran sus evacuaciones, entre ellos más de 10 europeos que ya han trasladado a 1000 ciudadanos que aún recuerdan los días de incertidumbre. Habían pasado 6 días y pensabas, ¿qué va a hacer nuestro gobierno por nosotros? Recibíamos siempre el mismo mensaje: no se muevan, relata este irlandés evacuado. Por tierra, más de 9000 sudaneses han huido ya a Sudán del Sur y otros miles por el norte a Egipto, atravesando esta frontera. Había claros incumplimientos en las otras treguas, relata Intisar. A veces, cuando iba a comprar, los disparos me obligaban a volver. Tras 10 días de conflicto, la ONU advierte: el país está al borde del abismo y eso podría arrastrar a toda la región. Lamentablemente, hoy también debo decir que la persecución se sintió en Colombia. Son palabras de Juan Guaidó nada más aterrizar en Miami tras ser expulsado de Colombia por el gobierno de Gustavo Petro. Su salida forzada de Bogotá es otra piedra en el camino en una carrera política que vivió tiempos mejores. Lejos queda el 2019, cuando Guaidó era aclamado por la oposición. ¡Y a la conquista del poder! La disolución del gobierno interino a principios de año, la caída de su popularidad y ahora la salida definitiva de Venezuela frustran sus expectativas de liderar una alternativa de cambio. Mientras en Colombia está todo listo para esa cumbre que va a liderar Gustavo Petro, que lleva meses ejerciendo el papel de mediador con Nicolás Maduro. Petro apuesta por el levantamiento de sanciones y elecciones democráticas. Desde Caracas, el mandatario venezolano advierte de que para sentarse a negociar... No aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá, el levantamiento de todas las sanciones. Ni oficialismo ni oposición han sido invitados, pero los integrantes de la alianza política opositora ven con buenos ojos esta reunión.
Llegamos aquí porque la política de la máxima presión fracasó. ¿Qué hacer? ¿Nos rendimos? No, que hay que intentar lo que debimos hecho desde el principio, buscar que un proceso de elecciones se dé en Venezuela. Pero la oposición está dividida. Rivales políticos del chavismo han criticado la cumbre de Bogotá.